Estoy esperando que suenan más. Sí, chicos, ya les dije al principio, o sea, cuando se corte, vuelvan a iniciar, vuelvan a ingresar con los mismos datos, continuamos la clase. Tiene, como, recuerden que, bueno, como no es pago, el Zoom dura 40 minutos y se corta, pero yo reinicio la reunión, así que vuelvan a conectarse. Si vuelvo a cortar, se demora más de 40 minutos, vuelvan a conectar a la misma reunión con los mismos datos, misma idea y misma. Bueno, entonces dijimos que los epitelios se apoyaban sobre una lámina basal. Esta estaba formada por proteínas secretadas tanto por el tejido conectivo por debajo como por las células epiteliales, y está formada por una red de proteínas, principalmente colágeno, y tiene otras proteínas como fibronectina, laminina, que sirven para que se puedan unir las células. Tiene también GAGs que permiten que se difundan sustancias en ellos, permiten el intercambio de sustancias, y, y tiene la función entonces de, permite, hace de filtro para que les lleguen los nutrientes al epitelio desde los tejidos que están por debajo, desde los vasos sanguíneos que están por debajo, y también le sirve para apoyarse y diferenciarse. Todas las células epiteliales se diferencian a partir de apoyarse en esa lámina base. Bueno, esto lo van a ver en la próxima, en el TPM. Bueno, ejemplo entonces de epitelio plano simple. Recuerden que lo que principalmente vemos en, en las imágenes de microscopía, con el microscopio óptico, con las tensiones que usamos, básicamente se ven los núcleos. Entonces, un epitelio plano, y habitualmente vamos a ver los núcleos, y habitualmente no se ven los límites celulares, o sea, no veo el límite entre una célula y la vecina. Lo que van a ver en los epitelios planos entonces son los núcleos, que son bastante achatados, se adaptan a la forma de la célula, y una capita muy finita, no sé si se alcanzan a ver, esto sería la capita de citoplasma de cada una de las células. O sea, realmente, si uno la ve de costado, se ve como si fuera un huevo frito cortado, tiene ese aspecto, un huevo frito. Una estructura bien aplanada, que sería, y la yema sería el núcleo. Sobresale incluso como el citoplasma, protruye el citoplasma. Y acá, entonces, si ven, esta línea muy delgada rosada es el citoplasma, y tengo los núcleos de esas células epiteliales. Acá se ve lo mismo, pero a menor aumento. Este es el caso el endotelio, un epitelio que recubre los vasos sanguíneos, y acá el epitelio de la cápsula de Bowman en el glomérulo renal. Entonces, acá tienen ese aspecto, células muy aplanadas, los núcleos también están aplanados. Acá con microscopía electrónica, el núcleo y el citoplasma de una célula. En este caso lo que estamos viendo es el mesotelio, es un epitelio que deriva del epitelio celómico del embrión, el epitelio que recubre las cavidades internas del cuerpo del embrión. Y lo vamos a encontrar entonces luego en recubriendo las cavidades internas del cuerpo en los adultos. Digamos. Estas cavidades ya están llenas de órganos, pero entonces lo vamos a encontrar recubriendo todo lo que es peritoneo, el abdomen, la cavidad pericárdica y la cavidad pleural, por la parte interna. Lo que la característica que tiene el mesótelio es que recubre la cavidad, digamos, en el caso de, por ejemplo, el peritoneo, la cavidad, la parte interna, la cavidad abdominal, pero cuando durante la etapa embrionaria van creciendo los órganos hacia adentro de la cavidad abdominal, el intestino, por ejemplo, toda la capa externa también va creciendo, el mesotelio este crece también y recubre la capa más externa de los órganos. Entonces, digamos, todo lo que esté en esa cavidad está recubierto por mesotelio. La porción más externa de estos órganos, por ejemplo, el intestino, también va a estar recubierta de ese mesotelio. Y acá tienen esto que estamos viendo acá en esta imagen, no es un corte, sino se ha sacado como una lámina completo todo el epitelio, arrancado,
y está puesto como si fuera un extendido. Bueno, que hayamos preparado extendido, uno saca así la muestra completa, la pone y la aplasta con otro con el vidriacito. Bueno, lo estamos viendo entonces como fuera de arriba al mesotelio completo. No es un corte, sino es un extendido del tejido. Y en este caso con la tinción lo que pueden ver son las uniones intercelulares, no también no los límites de membrana, sino las uniones, y se marca entonces bien el límite de cada una de las celulitas aplanadas. Son muy, muy aplanadas y se pueden visualizar. Epitelio cúbico simple, entonces como dijimos, las células igual alto que ancho, núcleo central bien redondo. Uno de los ejemplos más comunes son las células que forman los túbulos renales. Todos los túbulos del riñón están formados, la mayoría de los túbulos del riñón están formados por células cúbicas. En este caso son epitelio cúbico simple. No, hasta ahora venimos hablando de epitelio simple, de una sola capa. Acá tienen bueno, varios ejemplos, fíjense, núcleos bien redonditos, el citoplasma igual alto que ancho. Ya no veo en realidad los límites entre una célula y otra, pero fíjense que los núcleos están distribuidos más o menos homogéneamente en cada uno de los túbulos. En algunos, como acá se puede visualizar un poquito el límite entre célula y célula, pero las células tienen más o menos una forma de... Y epitelios cilíndricos simples, entonces tenemos, por ejemplo, el epitelio intestinal, el intestino delgado y grueso. En este caso, entonces son células alargadas y que tienen un núcleo ovalado, que está de la mitad habitualmente para abajo, o sea, está para la parte basal. Y en este caso, bueno, en el caso del epitelio intestinal también tiene microvellosidades como especialización apical para aumentar la absorción de nutrientes de los nutrientes que están. Acá vamos a complicar un poquito. Hasta ahora, otra característica que se puede tener en cuenta en los epitelios es si son homogéneos o heterogéneos. ¿Qué quiere decir esto? Están formados por un solo tipo celular, todas sus células son iguales, lo que venimos viendo hasta acá, cúbico, el plano simple, todas sus células son exactamente iguales. Acá en los epitelios cilíndricos vamos a ver que tenemos algunos que son homogéneos, todas las células cilíndricas son exactamente iguales, y tenemos algunos otros que son heterogéneos, o sea que tenemos células, son todas cilíndricas, pero tienen distintas formas y distintas funciones. Por ejemplo, en el epitelio intestinal vamos a encontrar células absortivas, los enterocitos, que son la típica célula cilíndrica con las microvellosidades para aumentar la absorción, las que absorben los nutrientes del intestino, de los alimentos. Y vamos a tener intercaladas estas otras células que se ven acá como una bolita blanca, que son las células caliciformes. Esas células caliciformes, cuando se alcanza a ver el núcleo, está por debajo de esa bolita blanca que ven, y la bolita blanca es mucus. Es una bolita de mucus, son células secretoras de mucus. Todo el tubo digestivo está recubierto de mucosidad, que funciona como, en algunas partes como aislante, funciona como picante para los alimentos. Está todo recubierto de esa mucosidad y en parte esa mucosidad es secretada esta, por estas células, son entonces glándulas unicelulares. Y se ven blanco porque recuerden que los carbohidratos, que el muco es abundante en carbohidratos, no se tiñen muy bien con hematoxina o así, entonces son bastante blanquecinos, poco. Eh, entonces en el epitelio intestinal vamos a ver, tenemos un epitelio cilíndrico simple, heterogéneo, porque tenemos dos tipos celulares. Acá fíjense las células caliciformes, estas se ven, las tenemos teñidas con un colorante que es el PAS. ¿Se acuerdan que cuando vimos coloraciones dijimos que tenía carbohidratos justamente? Entonces se utiliza para poner en evidencia estas células, y como ven las tienen un color violeta rojizo bien identificable. Y acá con microscopía electrónica se ven todos los granulitos de mucus dentro de la célula caliciforme. Se llama caliciforme porque tiene forma de cáliz, de copa. Es como una copita y el interior de la copa está llenando. Y como dijimos, también estas células tienen, no las caliciformes, sino en el intestino, en el epitelio intestinal, las otras células enterocitos tienen unas microvellosidades para aumentar la superficie de absorción. Y en el caso del intestino, esas microvellosidades se las denomina en conjunto chapa estriada. Con microscopía óptica no se ven las microvellosidades
microscopía electrónica, pero sí se alcanza a divisar una franja en la zona apical. No sé si acá ven una franja teñida un poquito más oscuro con hematoxilina eosina, o una franja paz positiva en el caso cuando tenemos tinción con paz. Eso porque se vuelve paz positivo porque con esas microvelocidades, aparte en esta zona gris oscura acá, todas las microvelocidades están recubiertas de un glicocálix, o sea, una gran cantidad de azúcares, carbohidratos unidos a la membrana plasmática. Entonces, esos carbohidratos se unen con el paz y me dan la correlación paz positiva y me marcan entonces la chapa. El último de los simples, de los epitelios simples, era el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que ya le había dicho entonces que era, como los núcleos están a distinta altura, parecen entonces más de una capa, pero en realidad, si yo me fijo, todas las células se apoyan en la lámina basal, por lo tanto es una sola, si lo consideras una sola capa celular, nomás que tiene distintas formas. Ven acá tienen células chiquitas, por ejemplo, se llaman células basales, justamente, las que están en la base, y que son triangulares y no llegan a la superficie. Tienen otras células largas, cilíndricas, en este caso, por ejemplo, como les decía, un ejemplo de esto es el epitelio respiratorio, y en el epitelio respiratorio las células cilíndricas, las más abundantes, tienen cilio. Y tenemos también células, no se llaman caliciformes, pero son mucosecretantes y son parecidas a las caliciformes. Eh, También acá tenemos otro ejemplo de epitelio pseudoestratificado. En este caso son más similares las células, todas más cilíndricas, pero también todas tengo células basales y células cilíndricas largas, que llegan hasta la superficie, y todas se apoyan en la lámina basal. O sea, para pesar de que parezcan dos o más capas, es una sola capa, simplemente que los núcleos están ubicados a distintas alturas. Bueno, se lo van a ver con más detalle después. TPM, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado de tráquea, los distintos tipos celulares. Se aprecia muy bien la membrana o lámina basal, tiene una lámina basal muy gruesa, el epitelio respiratorio. Entonces, uno de los pocos lugares donde se puede ver la lámina basal con microscopía óptica. En los otros tejidos, en los otros epitelios habitualmente es muy finita, y excepto a veces con paz, también tiene carbohidratos, marca, pero si no es muy difícil. Bueno, con hematoxilina eosina casi no se visualiza. Pasamos a los estratificados. Dijimos entonces que tienen dos capas o más. Eh, y según las clasificaciones podemos encontrar distintos tipos, según la forma de la capa superficial. Bueno, la buena noticia es que en humanos prácticamente el 90% de los epitelios estratificados son planos. Casi todos los órganos que encontramos, salvo dos o tres excepciones, casi siempre son plano estratificados. O sea, no hay tantos tipos de epitelios estratificados. Vamos a ver acá dos ejemplos de plano estratificado, que son los dos más comunes. En seres humanos vamos a encontrar, fíjense que tenemos la lámina basal acá marcada en naranja, y tenemos las células basales, son más bien cúbicas, y a medida que nos vamos hacia la superficie se van aplanando. Pero la capa superficial es plana. Entonces, por lo tanto, dijimos que nos fijamos la capa superficial, es plana, tiene varias capas, es estratificado. Entonces, un epitelio plano estratificado. Este tipo, que como ven acá dice no queratinizado sin capa córnea, o sea, termina simplemente en las células aplanadas. Esto es porque tenemos otros epitelios, en realidad solamente el epitelio de la piel, la epidermis de la piel, que tengo las células aplanadas, pero esa no es la última capa del epitelio, sino por fuera hay una capa formada por queratina, una que se llama capa córnea, y que en realidad son, ya no son células, sino son células muertas, rellenas de la proteína esta queratina. Básicamente, esa capa córnea le da muchísima resistencia y protección, mucha resistencia mecánica a la abrasión, a los golpes, a las picaduras, y también le da impermeabilidad. Entonces le da protección e impermeabilidad a la superficie del cuerpo. Solamente lo vamos a encontrar en seres humanos, entonces, en la piel, al epitelio queratinizado. El resto de los epitelios plano estratificados son no queratinizados. ¿Dónde vamos a encontrar? Y por ejemplo, como tenemos acá el ejemplo, en la superficie
recubriendo la superficie de la vagina, recubriendo la superficie de la boca, recubriendo el esófago. Todas esas estructuras están recubiertas entonces por un epitelio eh, plano estratificado, no queratinizado. Y solamente en la piel vamos a tener entonces un epitelio plano estratificado queratinizado. Le agrega esa última capa externa de células muertas con llenas de proteínas. Eh, bueno, acá en este caso estamos viendo esófago, ya lo van a ver con más detalle también en el TPM, pero fíjense que entonces tenemos, acá se ve a mayor aumento, tenemos las células basales, acá está la lámina basal, las células basales son cúbicas y recién las células más superficiales son aplanadas. Pero, entonces por eso, como la última capa es aplanada, por decir el nombre de epitelio estratificado. Bueno, en el caso de la esófago, acá también vamos a ver glándulas, se ven glándulas en la parte más interna, que también están formadas por epitelio, por otra de las funciones que tienen. De nuevo acá mayor aumento, fíjense de nuevo las células basales cúbicas, pero las células superficiales, se alcanzan a ver las que están acá, son aplanas. Y luego fíjense que en la capa córnea no se ven células, no veo núcleos porque estos son células muertas, pero están rellenas de queratina y les da entonces capa extra proteína. Habíamos dicho entonces que teníamos un epitelio solamente que recubría las vías urinarias en humanos, que era el epitelio de transición o urotelio, y que era este entonces que cambiaba de forma según cómo se encontraba fisiológicamente el órgano que recubría. Bueno, y básicamente entonces cuando está relajado el órgano, las células superficiales son más bien cúbicas con esta forma típica de cúpula en la parte apical, y cuando está lleno se alcanzan a ver acá, cuando el órgano está lleno, las células más superficiales se vuelven bien aplanas. Entonces, hace esa transición de cúbico a plano. Tiene muchas capas, así que es estratificado. Pero digamos, como depende de cómo veamos el órgano, en realidad entonces lo clasificamos en una categoría aparte y lo llamamos epitelio. Acá el cambio. Células globulares más o menos cúbicas en la capa superficial cuando está relajado, cuando está distendido, cuando está lleno de orina, las células se aplanan y sobre todo se nota mucho en las células superficiales. Fíjense acá el volumen de las células superficiales y acá bien aplanadas, volviendo a células planas. De nuevo, habitualmente los cortes que van a ver ustedes, las células están en estado relajado porque cuando hacemos el corte histológico, obviamente que la vejiga se vacía, mantiene líquido, entonces las células adoptan la disposición relajada. Y acá tenemos dos ejemplitos de, de epitelios estratificados que no son planos en seres humanos. Tenemos epitelio cúbico estratificado en algunos conductos glándulos salivales, pero fíjense que son dos capitas de células, son solamente dos capas. Igualmente, epitelio cilíndrico estratificado tenemos en algunas porciones del tubo producto masculino, y entonces encontramos que también son solamente dos capitas de células, pero bueno, son dos capas, así que es estratificado, tiene una capa más basal de células cúbicas y una capa más superficial, tiene células. Esos eran los epitelios de revestimiento, entonces los que recubren y protegen el interior de los órganos, hacen las funciones de absorción en algunos órganos, de absorción de sustancias desde la luz del órgano. Entonces ahora vamos a pasar a ver los epitelios, la otra función que son los epitelios glandulares. Glandular significa que secretan una sustancia, fabrican una sustancia en su interior y la van a segregar hacia el exterior de la célula. Ya hemos visto el ejemplo de estas células caliciformes en el intestino, las que vemos, fíjense, acá se ve bien el núcleo triangular y la parte de donde tiene el granito de mucus, el ovulito de mucus, que luego va a ser liberado, un poquito como está siendo liberado, hacia el exterior de la célula, es decir, en este caso hacia la luz del órgano. Entonces, en este caso tenemos una célula que produce mucus. Mucus es una sustancia rica en carbohidratos que con el agua se hidratan y forman ese
la gelatina, vamos a encontrar en muchos órganos de secreción mucosa, y entonces en este caso es una glándula unicelular. Es una sola celulita que funciona como glándula. Acá tenemos un epitelio respiratorio y también tenemos células, no se llaman caliciformes porque en realidad acá no tienen forma de cáliz, pero también son mucosecretas, funcionan igual. Secretan mucus que va a recubrir la superficie del en algunos casos, como en la superficie del estómago, tenemos una gran cantidad de esas células secretoras y prácticamente todas las células o toda la superficie está recubierta de células secretoras, tipo células caliciformes, entonces me forma como que toda una superficie secretora. Fíjense que acá tengo intercalada de vez en cuando una célula caliciforme, o sea, una célula secretora y gran cantidad de enterocitos. Acá en la superficie del estómago, casi toda la superficie, fíjense que es secretora, entonces está secretando una gran cantidad de moco, y ese moco recuerden que es el que recubre el estómago y lo protege al tejido, al estómago, de los propios ácidos que secreta que lo podrían destruir. Cumple una función muy importante ahí el mucus de protección. Bueno, ¿cómo se clasifican las glándulas? Vimos cómo se clasifican los epitelios de revestimiento. Bueno, entonces las glándulas se van a clasificar según, vamos a ver ahora según su forma mecanismo de secreción, según el tipo y mecanismo de secreción, y después vamos a ver una clasificación por forma, por morfología. Entonces, acá en realidad acá son dos cosas, todo mezclado en el mismo esquema. Vamos a tener, según cómo liberen su señal, o sea, hacia quién liberen su señal, vamos a tener glándulas exócrinas, son aquellas glándulas que van a secretar su sustancia hacia el exterior del cuerpo o hacia la luz de un órgano. ¿Se entiende? Hacia el exterior del cuerpo, superficie de la piel, por ejemplo, como las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas de la piel, o hacia la luz de un órgano, como las secreciones glandulares del páncreas, del hígado, que van a parar al intestino. Entonces, eso es una glándula exócrina. Las glándulas exócrinas tienen conducto, tienen una porción de células que están especializadas en fabricar la sustancia, y después tiene otra porción, otras células habitualmente que no fabrican la sustancia, sino que forman un conducto que la une entonces a la superficie de la piel o a la luz del órgano. Siempre tienen un conducto. Las glándulas endocrinas son glándulas que no tienen conducto y van a secretar sus sustancias directamente a la sangre. Entonces se asocian con capilares y su producto de secreción lo liberan directamente a la sangre. Glándulas endocrinas, bueno, todo lo que a usted le suena de endocrinología, o sea, glándula tiroides, glándula hipófisis, glándulas suprarrenales, etc. Después, tenemos eh, otros tipos dentro, digamos, de cómo son las señales. eh, Vamos a tener señales endocrinas, por ejemplo, las glándulas endocrinas que liberan su señal a la sangre, y esas moléculas van a actuar sobre eh, algunas, van a actuar sobre células, las van a recibir células que están distantes, se las van a distribuir a través de la sangre y van a llegar a células muy distantes. Por ejemplo, las hormonas tiroideas pueden actuar sobre las células intestinales, sobre células del cerebro, células musculares, se distribuyen lejos, digamos, en el cuerpo a través de la sangre. Vamos a tener después una que se llama señalización parácrina, que las moléculas que liberan estas glándulas van a actuar sobre células que están muy cerquitas. No se distribuyen a través de la sangre, sino a través del tejido conectivo. Se distribuyen digamos, las células sobre las que van a actuar están relativamente cerca y llegan a través de, entonces, directamente del tejido conectivo por el líquido extracelular. No necesitan ir a la sangre, sino que recorren poca distancia estas moléculas y son recibidas por células cercanas. Y después la señalización autócrina, o sea que una célula libera una molécula, libera una señal,
y ella también tiene y ella misma tiene los receptores, entonces la señal es emitida y recibida por la misma célula. Bueno, ejemplos de glándulas exócrinas y endócrinas, dijimos que exócrinas son las que entonces van a liberar por un conducto, en este caso, por ejemplo, glándulas salivales, glándulas del páncreas, tienen la porción secretora, esto que se ve acá, estos acinos, son la parte que secretan las enzimas que van a liberar estas glándulas, y tienen un conducto que no secreta, sino que simplemente se encarga de transportar esas sustancias hacia el exterior, en este caso hacia el exterior de la boca o hacia el exterior del intestino. Endocrinas, tengo todas estas celulitas que están acá, son secretoras, no hay un conducto, sino lo que hay es una gran cantidad de capilares, que se ven rojos acá fuerte, son vasos sanguíneos, son capilares, vasos sanguíneos muy chiquitos, y directamente entonces las secreciones se van a trasladar hacia esos vasos sanguíneos y van a ir a la sangre, y se distribuirán por los sangre. Y tenemos también lo que se llaman glándulas mixtas, o sea que son tanto exócrinas como endócrinas. Eso puede ser que, como en el hígado, las mismas células secretoras secreten sustancias de forma exócrina. Por ejemplo, el hígado secreta la bilis, que va a parar el intestino, de forma exócrina. Y también los mismos hepatocitos fabrican proteínas de la sangre que van, o sea, la albúmina principalmente, las globulinas, que van y las liberan a la sangre. Entonces, la misma célula tiene función exócrina, libera de un conducto que va hacia el luz de un órgano, y libera otras sustancias que van a la sangre directamente. Entonces, en ese caso, la misma célula funciona como exócrina y endócrina. En otros órganos, como el páncreas, tiene algunas células especializadas, que son las células acinares, en secretar proteínas de potasio, en este caso exócrinas, todas las enzimas digestivas que van en el intestino, y tiene algunas otras celulitas, como estas que se ven acá más blancas, un islote láncregas, que son las que secretan eh, las hormonas que van a ir directamente a la sangre. En este caso son glucagón y eh, insulina, principalmente. Profe, ¿cómo nos damos cuenta cuando es endocrina? ¿Solamente por los capilares sanguíneos? Básicamente, más fácil que eso por la presencia de conductos. Van a encontrar, los conductos son visibles. Si tiene una glándula, tiene conductos, es exócrino. En este caso, por ejemplo, bueno, como el páncreas tiene conductos, pero tiene porcioncitas, como esas que no tienen salida, digamos, que no tienen conducto, y van a tener van a estar asociados a abundantes capilares, entonces se van a dar cuenta de que es endócrino. Pero habitualmente ya van a ir viendo muchos ejemplos y van a terminar dando cuenta. Pero ya cuando reconozcan la glándula ya van a saber si es exócrino o endócrino. Pero morfológicamente, digamos, si no tiene nombre, eso te sirve. Digamos, la presencia de conducto ya te indica que es exócrino. Si ves que no tiene conducto y tiene abundantes capilares, probablemente entonces es una glándula endócrina. Por el mecanismo de secreción. Recién estamos hablando de, digamos, a dónde iban a parar las secreciones, entonces lo clasificamos en endocrino o exócrino. Ahora estamos hablando a nivel de biología celular. Digamos, cómo la célula fabrica en su interior alguna sustancia y cómo la saca hacia afuera. La forma más común, y que esto les va a sonar a ustedes, es la merocrina, que en realidad la merocrina no es otra cosa que la exocitosis. La exocitosis que han visto en biología celular 1000 veces, bueno, ese es el mecanismo. Entonces, habitualmente las células estas fabrican proteínas, por ejemplo, en su retículo rugoso, perdón, fabrican proteínas y lo liberan en vesículas. Las proteínas del RER pasan al Golgi, el Golgi se fabrican vesículas, se fusionan con la membrana y se liberan esas proteínas. Esa es la forma más común, casi todas las glándulas tienen ese tipo de secreción, que se llama merócrina. Lo que sí, bueno, tenemos un par de glándulas en el ser humano que no se secretan de esa forma, sino que tienen otros mecanismos, por eso se lo mencionamos. La holocrina, por ejemplo, es, en este caso, la célula acumula el producto de secreción en su interior y lo sigue acumulando hasta que la célula explota, se rompe, revienta la célula y libera, entonces tras su muerte, libera esa sustancia al exterior. En los seres humanos solamente la única que tiene secreción de este tipo, que tiene mecanismo de secreción holocrina, son las células de la glándula sebáceas de la piel.
las glándulas que secretan la grasa en la piel, en realidad lo que hacen es, se llenan de grasa hasta que se rompen y liberan entonces por un conducto, esa grasa va siendo empujada, va saliendo hacia la superficie. Y después tenemos otro mecanismo que es el mecanismo apócrino, en el cual las células van acumulando sustancia en el citoplasma y la van liberando en realidad porcioncitos, pedacitos de citoplasma, pero la célula no se muere. O sea, una liberación controlada de porciones de citoplasma conteniendo una sustancia que la célula está fabricando. En ese tipo de secreción lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las células apócrinas sudoríparas de la piel y en la glándula mamaria. La glándula mamaria, la grasa de la leche, los lípidos de la leche, se liberan en forma de apócrina. Eh, lo de la que preguntan acá, la secreción intermitente del aparato de Golgi. De hecho, es que todo lo que vimos en biología celular, sí, algunas células justamente las glándulas tienen secreción, pueden tener también, bueno, acá tenemos, pueden tener secreción intermitente o pueden tener secreción constitutiva, o sea, continua. Los dos tipos se dan en distintos tipos de glandulares. Pero sí, es el mismo, o sea, digamos, lo que estamos viendo acá es a nivel más macro, ese mismo mecanismo que veíamos a nivel de biología celular, bueno, ahora lo vemos dentro de un tejido. Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, en realidad la mayoría de las glándulas es una secreción regulada. Habitualmente hay algunas hormonas que estimulan a las glándulas y estas liberan la sustancia de fábrica. Bueno, les decía que después la otra tipo de clasificación es tedioso, hay un montón de formas diferentes de clasificar. Entonces ya vimos dos formas de clasificar según funciones, ahora vamos según la forma, según morfología. Entonces, vamos a encontrar glándulas eh, simples y compuestas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un solo conducto o que el conducto se ramifica. Estamos hablando de glándulas exócrinas solamente. Porque, digamos, obviamente que las glándulas endócrinas dijimos no tienen conducto. Entonces, vamos a encontrar glándulas simples, como ven acá que dice sin conducto excretor. Ojo, esto no quiere decir que no sean exócrinas, sino que directamente se refiere a que fíjense acá está el diámetro, se conecta con el exterior, pero todo el tejido que forma la glándula, todo es secretor. O sea, no tiene una especialización de células de conducto, sino que el conducto es virtual. Simplemente es el hueco que me queda, la luz que me queda entre las células glandulares y ahí se libera y eso todo se conecta con el exterior. Por ejemplo, criptas de Lieberkühn en el intestino o glándulas del cuerpo del útero, que son las dos secretan. Bueno, criptas de Lieberkühn también secretan algunas enzimas, pero son entonces una porción, simplemente un plegamiento, una invaginación que secreta una sustancia y se comunica con el exterior. Sin conducto excretor tenemos tubular ramificada. Lo mismo, nomás que en vez de ser una sola glandulita, ahora se ramifica la porción secretora, entonces tengo varias porciones, pero lo, el tejido que me forma la glándula es secreto. Por ejemplo, las glándulas estomacales, glándulas estomacales principalmente, tanto de la región fúnica como de las otras regiones del estómago. Y después tenemos con un conducto excretor único, y acá sí, fíjense, no sé si ven el esquema que está en violeta la parte secretora, acá se refiere que, fíjense, tengo una parte secretora y la parte del conducto tengo células especializadas que no secretan, simplemente son células habitualmente cúbicas o aplanadas que transportan, no hacen secreción. Entonces tengo una parte especializada de la glándula secreta y otra simplemente en transportar esa secreción. Y ahí tenemos, por ejemplo, vamos a ver lo que es glomerular, o sea, tienen una formita, son las glándulas sudoríparas. Glomerular quiere decir que es un tubo que se dan roto. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas de la piel, o las glándulas sebáceas, en este caso acinosa. No sé si ya saben, el acino es una forma que tienen las glándulas también que tiene una morfología como una bolsita con forma de pera, cosas así. Y eso lo vamos a encontrar, es bastante común en muchas glándulas. Entonces tiene acinos ramificados. Fíjense, tiene un solo conducto, se ramifica y tengo muchas porciones secretoras unidas a ese único conducto. En las compuestas tengo una sola salida al exterior, pero ese conducto se ramifica mucho y tengo muchas porciones secretoras.
Entonces tengo, por ejemplo, tubulares, como vimos en la primera, un tubo, la porción secretora tiene forma tubular, son ramificados. Por ejemplo, las glándulas de la cavidad de la boca, la cavidad oral, hay glándulas mucosas que tienen esta morfología. Eh, Después, por ejemplo, tubuloacinosa, o sea, tiene una parte tubular y terminan en un acino, y esos son, vamos, son de las más extendidas, que vamos a encontrar más en muchas glándulas. Por ejemplo, en todas las glándulas serosas y mixtas, que se secretan mucus y enzimas, sistema respiratorio, sistema digestivo, las glándulas de Brunner, por ejemplo, en el intestino, de todas las glándulas de páncreas, las glándulas salivales. Bueno, hay una gran cantidad de glándulas que tienen esta morfología. Y túbulo alveolar tiene una porción tubular, pero terminan en un alveolo. Un alveolo, para eso los alveolos pulmonares, es un saco, pero más grande que un... Tiene, más grande me refiero con más luz que un ácido. Los ácidos son bolsitas con relativamente poca luz, las células son más o menos grandes. Acá en el alveolo tengo una bolsa con más, todas las paredes son secretoras, pero tiene una luz más grande. Entonces, ese tipo de estructura la vamos a encontrar, por ejemplo, en glándula mamaria y en próstata. Bueno, no voy a demorar tanto, vamos a pasar, esto lo van a analizar después en el TPM, las distintas morfologías dentro de las de glándulas en distintos órganos. Por ejemplo, bueno, simplemente recuerden en glándulas sudoríparas que van a ver en la piel, es una glándula tubular, pero está enrollada, muy enrollada sobre sí misma, como si fuera una espiral. Entonces, en el corte, por ejemplo, uno ve, todo esto que estoy viendo acá es una sola glándula, pero tiene varios, cada vez que hago un corte, paso varias veces por la misma glándula. Como veíamos al principio, que veíamos una estructura como una naranja, un huevo, que eso depende de cómo lo cortamos en distintas imágenes. Bueno, acá ese tipo de estructura está plegada como un tirabuzón, entonces tú acá podría pensar que son varias glándulas, pero en realidad son varias vueltas de la misma glándula. Bueno, tubulares ramificadas en el estómago, en el cuello de útero, sebácea y sudoríparas asociadas a los pelos, a los folículos pilosos en la piel. Bueno, y acá están lo que les decía, el ácido, las células tienen esa forma piramidal y tiene una pequeña luz, entonces tiene la estructura de esta forma como de pera o de bolsita, de pera de boxeo, ¿no? Más que la fruta tiene la forma, ¿han visto la pera ese de boxeo que es para golpe? Bueno, tiene una formita muy parecida. Y en el centro entonces tiene una pequeña luz que se conecta con el cóndilo. Vamos a encontrar principalmente en las distintas glándulas que vamos a ver, vamos a encontrar principalmente dos tipos de ácidos, según qué fábrica. Ácidos serosos y ácidos mucosos. Ácidos mucosos, como su nombre lo indica, fabrican mucus. Se va a cortar, chicos, en unos minutitos, vuelvan a conectarse de nuevo con los mismos datos y seguimos la clase en la misma reunión sobre el inicio de la reunión. Dijimos que el mucus se teñía muy poquito, ya hemos visto en las glándulas caliciformes con hematoxilina y eosina, entonces se ven blanquecinas, los ácidos mucosos se ven blanquecinos, como en estas glándulas salivales. Los ácidos serosos son que fabrican proteínas. Fabrican un líquido transparente, de ahí seroso viene de suero, parecido al suero de sangre, y muy rico en proteínas. Esas proteínas habitualmente son enzimas. Por ejemplo, glándulas pancreáticas, glándulas salivales arótidas, y entonces se tiñen fuertemente con hematoxilina, son basófilas las células, y se ven entonces así, por ejemplo, en parótida o en páncreas. Y vamos a tener ácidos mixtos, en los cuales tengo una parte central mucosa y una parte externa serosa. O sea, la misma glandulita secreta tanto enzimas como mucos. Y no sé si alcanzan a ver estas células que parecen un pulpito por fuera, son las células mioepiteliales que recubren y exprimen, ayudan a sacar las secreciones de la célula ácida. Bueno, ejemplos. Bueno, ahí se corta y continuamos de nuevo, reinicio la reunión.